Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Proyecto Patria y los diversos espacios en los que fielmente nos siguen en las redes sociales, ya sea en Facebook a través de Proyecto Patria, en Telegram en Reflexiones Periféricas y en lo que es YouTube, nuestro nuevo y reciente canal estrenado, El Informante Multipolar. Bueno, nos hemos visto más que obligados a realizar esta no conferencia, este encuentro eh, que hemos titulado El caso Epstein como arma geopolítica de presión o profundo sionista en Estados Unidos para un ataque a Irán. Bueno, si ustedes han llegado a ver el anuncio que hemos estado propalando, estos son temas bien escabrosos, bien siniestros, bien tétricos, truculentos, digamos, ¿no? Que cierta gente, ciertos intelectuales han estado abordando a lo largo de las décadas. No es un asunto de ayer, ni mucho menos, ¿no? De que efectivamente las élites tienen hábitos, tienen un etos distinto a lo que es la población común y corriente mayoritaria planetaria. Tanto es así que su facultad de élites les hace arrogarse ciertas actividades, actos deleznables, abominables, que ellos se sienten con derecho a hacerlo. Pero ¿por qué se dará este tipo de actos? Ha habido diversas perspectivas, enfoques que han abordado estas problemáticas bastante, digamos, criptológicas en el sentido de que no son o no están abiertas al ojo público. Y nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿tiene que ver solamente con la mera satisfacción o con un asunto de cuestión de poder? ¿Mm? Como digo, no es nuevo el tema, ¿no? Es un tema ya bastante recurrente en los círculos de, digamos, de las teorías conspirativas, etcétera. Nosotros no estamos cayendo en eso, queremos hacerlo de una perspectiva más objetiva y real, porque, ojo, o sea, las conspiraciones son consustanciales al poder, a la política, a la historia. Los grandes acontecimientos primero los maneja una élite, ¿no? Y luego se expanden al resto del conocimiento de la sociedad, o sea, no es una novedad eso. Lo que sí es una novedad, ¿no? Es que en pleno 2021, 2026, en pleno contexto geopolítico alarmante, acuciante y con pronóstico reservado, es que se estén revelando, ¿no? Esa clase de actos, ¿no? De escenarios de este tipo siniestros, truculentos, en lo que se daba a llamar como el caso Epstein, que estará remeciendo las estructuras políticas, de las bases políticas en la sociedad estadounidense y en la sociedad occidental. El profesor Alexander Dugin escribió no hace mucho un artículo bastante duro, durísimo, sobre estos acontecimientos tan deleznables, tan desafortunados, donde se involucran abuso a menores, homicidio, incluso se habla de canibalismo, se habla de sacrificios rituales, etcétera, ¿no? Y los ha calificado como satánicos, diciendo categóricamente que no hay nada que tratar ni resolver con esta élite de degenerados y satánicos dentro de Occidente. Para tratar el tema, obviamente tiene que ser alguien que conozca del asunto y no se me ha ocurrido otra persona que nuestro amigo, nuestro hermano Juan Gabriel Caro Rivera de Colombia, que desde Medellín se está conectando. Él es un historiador, un analista geopolítico, un analista metapolítico y de los que me parece a mí, de los que más puede abordar sobre esto desde su perspectiva tan particular. Bienvenido, Juan Gabriel. Buenas tardes por Un allá. placer estar aquí. Gracias por invitarme. Mm, Bueno, empecemos. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Qué conexiones ves con el pasado, con el presente y sobre todo cómo esto se está instrumentalizando para catalizar dinámicas geopolíticas? Con respecto a Irán, claro está. ¿Tú crees que efectivamente el Estado profundo, sionista, el lobby israelí esté detrás de todo esto? ¿Que hay un chantaje por parte de este Estado profundo, lobista, israelí, sionista, como se le quiera llamar, a la administración Trump para que efectivamente ataque Irán y disuelva por completo Irán? Pues creo que la aparición en este momento de los archivos de Einstein obviamente no es gratuita, tiene un objetivo geopolítico marcado. Ese objetivo geopolítico obviamente eh, tiene pues un partidario determinado que es el Estado de Israel, el cual pues ha demostrado tener un
poder, digamos, de acción y de maniobra sobre una potencia como Estados Unidos, que muchas personas, por ejemplo, se han negado incluso a reconocer. Incluso analistas geopolíticos realistas como John Mearsheimer, que es uno de los teóricos de las relaciones internacionales más importantes de los Estados Unidos, han reconocido que el peso que tiene el Estado de Israel en la toma de decisiones de los Estados Unidos es desproporcionado al tamaño y a la importancia que tiene este mismo Estado. Pues Estados Unidos tendría más provecho aliándose con países como Egipto o Turquía, que tienen mucho más peso político y militar que con un pequeño Estado como lo es eh, como lo es Estados Unidos, como lo es el Estado de Israel. Sin embargo, por lo que se ha obtenido, la información que se ha sacado de los archivos de Epstein, ha quedado claro que los servicios de inteligencia de Israel, como la Mossad, participaban abiertamente dentro de todos estos intercambios. De hecho, por ejemplo, en los archivos de Epstein está cargado pues, de muchas referencias prácticamente pues, al supremacismo judío. En muchas ocasiones pues, se habla de la delicadeza y la finura del alma judía en contraposición, por ejemplo, al alma de los Goyim, de los Ibrim frente a los Goyim, que son pues en muchos casos superiores. Y se habla también dentro de ellos despectivamente de todos los gentiles que participan en estas fiestas frente a los diferentes actores, en su mayoría pues de origen judío, que practican, por ejemplo, esta clase de relaciones sociales que se encuentran dentro de una serie de pautas establecidas dentro de las diferentes relaciones sociales intraelitistas que hacían parte de los archivos de Epstein. Todo eso ha salido pues a la luz y deja claro, por ejemplo, pues el fuerte control de hierro e incluso el supremacismo racial que los implicados en estas cosas sienten hacia las diferentes poblaciones, pues hacia los diferentes pueblos, élites y sociedades hacia las cuales se practicaban, por ejemplo, esta clase de cosas. Y obviamente el ataque y la dirección que se le da a muchos de estos archivos van dirigidos precisamente al control político por parte de los servicios de inteligencia israelíes de las élites políticas occidentales. Eso ha quedado más que claro con la publicación de los archivos. Una pregunta aparece, de hecho nos están haciendo llegar ciertas consultas. Saludos hasta Perú, saludos hasta Ecuador, incluso desde Colombia. Nos preguntan, ¿por qué las élites recurren a esto? Bueno, yo algo comentaba contigo antes del inicio de esta sesión. Esto es un tema que no es nuevo, ¿no? Las élites han existido siempre, ¿no? En toda sociedad, por regla general, desde perspectiva realista, va a existir una élite gobernante, dominante, y alguien que no es élite, ¿no? Que está por debajo, llámese pueblo, llámese masa, como lo quieras llamar. ¿Por qué recurrir a este tipo de actos? Es un patrón, digamos, dentro de las élites occidentales y que incluso remontan ciertos aspectos a rituales milenarios en otras latitudes del planeta. ¿Por qué recurrir en esto? ¿Qué sacan de allí? ¿Es solo satisfacción personal a los deseos o hay algo más, tal vez? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de responder. Es una pregunta muy larga que derrama mucha tinta. Se ha derramado mucha tinta sobre eso. Y yo voy a intentar, pues, al menos responderle y darle un sentido fijo. A ver, hay que entender una cosa muy importante y es que más allá, por ejemplo, de los problemas de las teorías de conspiración que se han creado y siempre han existido y que en muchas ocasiones pues no son muy serias al respecto,
existe un componente antropológico en todo esto, que ha sido muy estudiado por toda una serie de autores que son muy reconocidos dentro de la academia. Y todo esto parte es de la teoría de los sacrificios. Es decir, existe toda una antropología que ha abordado el tema del hecho de sacrificar, por ejemplo, personas o de sacrificar, por ejemplo, animales. Y, por ejemplo, yo me remito a Mircea Eliade en el primer tomo, por ejemplo, de su religión, pues, o sea, de su historia, de las ideas religiosas. Mircea Eliade dice que el origen, por ejemplo, de la humanización del hombre no se encuentra ni en el lenguaje, ni en el hecho de que nosotros seamos criaturas bípedas o que comamos carne y hagamos cacería. No, él dice que el verdadero momento en que se puede empezar a hablar de un ser humano, que se puede empezar a hablar de la organización del ser humano, es cuando se produce, por ejemplo, el sacrificio sangriento de animales. O sea, cuando se empiezan a fundar templos, se empiezan a fundar ciudades, siempre existe un sacrificio. Ese sacrificio, por ejemplo, marca el punto de llegada de la humanización del ser humano. Es lo que también Giorgio Agamben en una serie de libros ha llamado el homo sacer, pues o sea, el hombre sagrado, es decir, el hombre sagrado nace con el sacrificio, nace con el hecho de que los seres humanos llevamos a cabo sacrificios para fundar, por ejemplo, un vínculo comunitario. Muchos autores han estudiado eso. Por ejemplo, pues otra teoría también aceptada, por ejemplo, dentro de los círculos académicos, es el problema de la parte maldita, del que habla Georges Bataille. Bataille, por ejemplo, habla de que el sacrificio, por ejemplo, de aquellos elementos que sobran dentro de los pueblos premodernos, pero también en los pueblos modernos, hace parte, por ejemplo, de la relación en que el ser humano goza, pero también adquiere un poder, porque el poder se adquiere a través de la teoría de los sacrificios, o la tesis de René Girard, que también va directamente hacia el problema de los sacrificios, que habla del chivo expiatorio, aquel que tiene que ser eliminado de forma sangrienta dentro de una comunidad para reforzar el vínculo sagrado que ésta tiene dentro de sí. Esta realidad, pues digámoslo así, esta realidad antropológica ha sido estudiada fuertemente en toda la historia, pues o sea, en la historia de las religiones, en la antropología, las diferentes, pues o sea, en las diferentes manifestaciones sociales que se han dado, por ejemplo, pues en diferentes épocas y en diferentes lugares. Ahora bien, trayendo esto más cerca hacia el mundo moderno, uno podría decir que en gran parte, digamos, todas estas prácticas por ejemplo, a aquello que aparece, por ejemplo, en las novelas de Sade, como las 100 jornadas de Sodoma y Gomorra, adaptada, por ejemplo, por Pasolini, en donde, por ejemplo, pues los nobles se reúnen, pues una élite de nobles se reúne en un castillo a llevar a cabo toda clase de actos perversos, desde arrancar fetos, del vientre de sus madres hasta torturar, pues hasta producir vivisecciones y arrancar los nervios de la carne de las personas, etcétera, hacen parte, digamos, de esa fundamentación del poder. También novelas como, por ejemplo, Le Bas, de Lo Bajo, Allá Abajo, pues como es traducida en español, de Huysmans, pues de Huysmans narran, por ejemplo, esta clase de prácticas en la París del siglo XIX. En gran parte, todos estos archivos de Epstein también tienen reminiscencias de todas estas prácticas políticas, pues, o sea, estas prácticas antropológicas que existen dentro de las diferentes teorías
antropológicas, literarias y sociológicas que han sido estudiadas por diferentes académicos y en cierta manera nos vuelven a la reminiscencia de que esta teoría de los sacrificios, especialmente de niños, de mujeres, de jóvenes, de inocentes, como chivos expiatorios para mantener, digamos, el poder o desarrollar el poder o desenvolver el poder de una determinada manera, es algo que no ha quedado, pues, o sea, borrado por supuestamente el avance de la civilización a lo largo de los siglos, sino que más bien es una realidad antropológica que constantemente vuelve a martillar una y otra vez la sociedad. El poder de estas élites, pues, o sea, de las élites políticas, económicas del mundo globalizado, realmente fuera de cualquier cuestionamiento, nos remite hacia todas esas teorías precisamente del sacrificio sangriento de inocentes para, pues no solamente como un medio de goce, como lo consideraba Tel o Pedro Bustamante, Pedro Bustamante, sino también como un mecanismo para el aseguramiento del poder, por medio de una serie de rituales, de formas de consumo, de sistemas, por ejemplo, pues de lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llama un hábitus, es decir, un hábitus que incluye pues una serie de formas de consumo, de pautas, de gustos, de acciones, de costumbres que uno tiene que adoptar a la hora de entrar, por ejemplo, dentro de un determinado lugar. Para entrar dentro de estas cosas, pues dentro de lo que se llama la isla de Epstein, pues, o de la élite globalista, había que pasar por una serie de rituales en la isla de Epstein. Y que en parte constituían, digámoslo así, el fundamento del poder que permitía, por ejemplo, la integración de todas estas élites dentro de todos estos rituales y dentro de todas estas, digamos, prácticas que configuraban su poder simbólico, su poder simbólico sobre una determinada cantidad de formas de actuar que hacían parte de esta realidad. Y lo que demuestra, pues, todos estos archivos, en parte, si uno los ve desde toda esta teoría antropológica, es un regreso simplemente a las antiguas formas de sacrificios sangrientos que se han practicado, pues, históricamente en muchos pueblos, pues, o sea, que se han practicado en muchos pueblos y que han tenido diferentes repercusiones a lo largo de la historia. Pienso que lo más interesante de todo esto es constatar que gran parte de todas estas teorías no se pueden aplicar solamente a pueblos anteriores, pues, o no civilizados, sino que también están directamente relacionados con las sociedades civilizadas en las que nosotros hoy en día existimos. Claro, la idea, ese mito de la modernidad que lo antiguo, lo primitivo se rompe con la idea de civilización a la manera occidental, es justamente eso, es un mito. Hay continuidades, como bien menciona, y no, bueno, no solo Juan Gabriel está haciendo reminiscencia de sendos autores que han hablado de esto desde hace décadas y que hoy más que nunca creo que están sirviendo, ¿no? Para dar perspectiva a estos acontecimientos tan desafortunados que están destapándose, ¿no? En el mundo occidental y que ya es lluvia sobre mojado. Ahora, ¿cómo conectar toda esta intrincada red, ¿no? De marco teórico tan un poco difícil de entender seguramente para nuestra audiencia, pero que bueno, hagan el esfuerzo un poco con el acontecer geopolítico? ¿Qué conexión encontramos entre estos sacrificios y hierogamias con lo ritualístico con lo geopolítico, la dinámica del poder a escala, digamos, territorial, regional? Bueno, eso es interesante. Voy a poner un caso antiguo y lo voy a traer al mundo contemporáneo. Antes pues, o sea, antes de, pues, y eso lo dice Homero, pues lo cuenta Homero en la Iliada, antes de que el rey Agamenón lleve a cabo la invasión de los egeos sobre Troya, antes de la guerra de Troya, los dioses de Grecia
le piden a Agamenón que haga un sacrificio humano y que no puede ser cualquier sacrificio humano, sino que él tiene que sacrificar a su hija, que es Ifigenia. Si Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia, los dioses le prometían a Agamenón la victoria en Troya. Agamenón, por supuesto, para obtener vientos favorables y llevar a cabo el viaje de los aqueos para saquear y destruir Troya, que en ese momento era la potencia más fuerte pues, o sea, el reino más fuerte de la península de Anatolia, en la época en que suceden pues todos los acontecimientos de Troya, él necesita, por ejemplo, llevar a cabo ese sacrificio. Y antes de emprender, por ejemplo, su viaje para eso, él tiene que ganarse el viento favorable de los dioses. Agamenón cuenta la tragedia que sacrifica a su hija, pues, o sea, cuenta la Ilíada que sacrifica a su hija Ifigenia. Las tragedias griegas, pues, cuentan eso. Después su esposa Clitemnestra mata a Agamenón y luego Agamenón es asesinado igualmente por su hijo, por Orestes, que pues, o sea, es toda una sucesión de tragedias la que lleva, por ejemplo, ese sacrificio. Sin embargo, dentro de ese marco de la Odisea, el aseguramiento de la victoria sobre un rival geopolítico de los aqueos, que en este caso es el reino de Troya, solamente puede ser lograda a través del sacrificio, a través de un sacrificio, y no de cualquier sacrificio, sino de un sacrificio humano, que es llevado a cabo por el rey Agamenón. Ahora bien, si uno trae, por ejemplo, todo esto al mundo contemporáneo y a la geopolítica contemporánea, uno puede decir que estos sacrificios humanos dentro de la isla de Epstein, sean o no literales, son en realidad, por ejemplo, un modo a través del cual la élite globalista, pues la élite que se reunía alrededor de las fiestas de Epstein, en donde se colgaban cuadros de los presidentes de Estados Unidos vestidos como mujeres, podían llevar a cabo, por ejemplo, todos estos rituales para derrocar y destruir, por ejemplo, a sus rivales geopolíticos, empezando por Rusia, por China, por Irán, por lo que se conocían como los rogue states, pues aquellos estados que no habían sido completamente integrados dentro del poder y las estructuras globalistas y que constituían, por ejemplo, todos estos rivales geopolíticos. Por medio de estas acciones, realmente la élite no estaba sino reafirmando su poder frente a unos rivales geopolíticos que ellos necesitaban destruir. Y de hecho, no es sorprendente que los archivos de Epstein aparezcan, por ejemplo, constantemente referencias a derrocar, por ejemplo, el presidente Vladimir Putin en Rusia, reemplazarlo por otros agentes de influencia globalista que estaban dentro de ese país, como Navalny, que se citan ahí, o Ilya Pomonov, que también aparecen dentro de los archivos de Einstein citados abiertamente, de derrocar, por ejemplo, pues al presidente Vladimir Putin en Rusia, o en este caso al ayatolá de Irán, que hacen parte también de todos estos rivales que la élite globalista necesitaba destruir. En cierta forma, el aseguramiento de la victoria por medio de la práctica destructora de todas estas cosas, que no solamente está conectado pues con el goce, como dice Pedro Bustamante citando por ejemplo a Vattel, siguiendo las teorías de Vattel, sino también con el poder, como se conecta con el Homo Sacer, con el hombre sagrado del que habla Giorgio Agamben, con ese poder que tiene, por ejemplo, aquel que se ha sacrificado a sí mismo, o que ha sacrificado a una víctima, que contiene un poder sobre sí mismo. Esta acción, por supuesto, va dirigida así. Los seres humanos, siempre que han librado, por ejemplo, guerras, ellos realizan sacrificios, sea que se trate, por ejemplo, de los sacrificios de corderos o ovejas que hacían los generales romanos antes de llevar a cabo, por ejemplo, sus guerras, o emprender, por ejemplo, batallas, o por ejemplo, que se hagan misas o diferentes, sacrificios incruentos, como sucedía, por ejemplo, en la Edad Media, antes de que se declararan las guerras y demás. Todas estas realidades van conectadas a ese poder.
La relación que se tiene dentro de la geopolítica con eso tiene que ver precisamente con el uso de las fuerzas, digamos, no naturales que existen dentro, pues, o sea, que existen y que hacen parte, digamos, del universo de las creencias simbólicas humanas para llevar a cabo una concreción directa dentro de estas cosas. El hecho de que los archivos de Epstein también aparezcan precisamente antes de que Trump lance su ataque sobre, pues pueda lanzar su ataque sobre Irán o sobre Rusia, también hacen parte de estos sacrificios. Es decir, hacen parte de estos sacrificios. Si Trump, por ejemplo, y la élite del Partido Demócrata y Republicano caen debido a los archivos de Epstein y son reemplazados por diferentes otros políticos, no hacen más que una continuación de esta cantidad de sacrificios grotescos que se han realizado, por ejemplo, a lo largo de la historia. Y se deben inscribir dentro de esa perspectiva del homo religious, que estaría pues fundamentando tanto el goce, pues tanto el placer como el poder dentro de un esquema sociológico y antropológico que permanece inalterable incluso en las sociedades contemporáneas actuales. Bueno, complejita la urdimbre, ¿no? Que Juan Gabriel ha estado exponiendo, cómo es que lo ritualístico, lo sacrificial, mejor dicho, es un insumo clave para generar poder y esto se proyecta en el escenario territorial. De verdad, impresionante cómo atascaba Juan Gabriel, por eso siempre te hemos admirado. Ahora, actualmente estamos viviendo un escenario geopolítico sin precedentes, ¿no? Algo dijiste, ¿no? No es casualidad que se esté destapando esto, ¿no? O sea, esto, lo sorprendente no es lo que acontece, porque eso siempre se ha sabido, a medias luces, verdades. Sin embargo, ¿cómo ahora se está liberando? ¿Cuál es tu perspectiva sobre, quiero que ahondes más en esto, respecto a lo que está aconteciendo, con cómo se está instrumentalizando el caso Epstein, ¿no? El Epstein Gate, con respecto a catalizar un ataque? ¿Tú crees que realmente esto sea posible? Que se esté utilizando esto para chantajear a Donald Trump, para chantajear al establishment norteamericano, para que pueda utilizar esto. O sea, estamos viendo que las redes de inteligencia son infinitamente perversas para generar ese tipo de escenarios, este tipo de isla de Epstein, porque él no solo lo ha hecho, o sea, eso queda clarísimo, y que desde ahí se instrumentalice como arma de soft power para doblegar a estas élites occidentales que de por sí se dieron ante sus bajos instintos, bajos impulsos, y que ahora se ven justamente, digamos, acorraladas por esos poderes fácticos que instrumentalizan estos actos deleznables para mover agendas que poco o nada tienen que ver con el interés de Estados Unidos. Bueno, uno podría, por ejemplo, recurrir a mucha literatura para entender, por ejemplo, este problema. De hecho, por ejemplo, todos los grandes documentos que existen acerca, por ejemplo, de las teorías conspirativas, que históricamente se han probado que sean verdad o no, pues como por ejemplo los protocolos de los sabios de Sion, que han aparecido pues una y otra vez en esta clase de cosas, lo que dejan en claro y lo que dejan en claro pues en cada una de sus declaraciones es que, por ejemplo, uno de los medios para pues que se debe tener en la política para controlar a los diferentes actores de la política es que por medio de la, pues, o sea, por medio de la corrupción y de la destrucción, se propague, por ejemplo, la iniquidad. Pero, por ejemplo, pues, o sea, uno de los temas interesantes de los protocolos de los sabios de Sion es que, por ejemplo, ellos hablan de que los políticos ¿cómo es que se dice? Que se promocionen dentro del ámbito público, estos políticos tienen que estar permeados, por ejemplo, por actos abominables. Es decir, ya sea por cosas de corrupción, escándalos sexuales y demás,
que pueden ser usados, quiera o no, para chantajear posteriormente a esos mismos políticos y ponerlos en fila cuando ellos rompan o o dejen de recibir las instrucciones que se les dan. Eso, por ejemplo, lo dice abiertamente los protocolos de los sabios de Sion. Otro documento que habla más o menos del mismo tema, pero que no es tomado, por ejemplo, como un libro conspirativo, pues al menos de manual, es, por ejemplo, una tesis escrita por George Orwell, que pues uno de sus libros, uno de sus manifiestos, que es llamado La conspiración abierta. Que la conspiración abierta, por ejemplo, habla directamente de que, por ejemplo, pues se tiene que crear una conspiración abierta. Esta conspiración abierta debe ir dirigida, por ejemplo, a denunciar y atacar a figuras públicas dentro, pues, o sea, no solo nacionales, sino internacionales, que se atrevan, por ejemplo, a romper con el marco trazado por una élite global, por una élite global. Orwell habla de que en caso de que alguien llegue a romper con eso, hay que, pues, o sea, que rompa con una serie de directrices que permiten, por ejemplo, que todos los países sigan una línea determinada. Quienes ataquen o no quieran seguir, por ejemplo, esta clase cosas, por el contrario, pues deben ser denunciados constantemente y atacados, ridiculizados, expuestos por los medios de comunicación. Sus trapos sucios deben ser mostrados a todo mundo. Se debe llevar a cabo, por ejemplo, una serie de ataques, pues, o sea, usando sus delitos, pues sus delitos tanto económicos como sociales, que puedan ser manipulados para llevar hacia ciertos lugares. Orwell habla abiertamente de eso en su libro, pues, de Open Conspiracy. Pues, o sea, él lo dice abiertamente, pues, si no se tiene que hablar, por ejemplo, pues, o sea, si no se tiene que tomar, pues, si no se quiere tomar en cuenta, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo, ¿cómo es? También los protocolos ¿cómo es que se llama? De los Carbonari, por ejemplo, que también se publicaron en Italia. Pues hay mucha, pues, o sea, hay mucha literatura, por ejemplo, pues, o sea, mucha literatura antigua que habla sobre ese tema. Ahora bien, una de las cosas que hacen los servicios secretos y todos los sistemas de inteligencia es precisamente basarse sobre estos sistemas. Lo que hace, por ejemplo, la Mossad o las diferentes agencias de inteligencia de Occidente es utilizar toda esta clase de cosas que son públicas, pues, o al menos que no, pues, o sea, que no son necesariamente, o sea, que no han sido todavía juzgadas dentro de los sistemas administrativos de las diferentes sociedades, sino que hacen parte, por ejemplo, de los archivos secretos que tiene cada persona, que se pueden usar y dirigir para llevar a cabo, por ejemplo, diferentes círculos de extorsionación, pues, de extorsión, que puedan ser utilizados en contra de las personas que están, por ejemplo, llevando a cabo todos estos procesos. Ahora bien, pues eso es una cosa que ha ido aumentando con el tiempo y que en gran parte pues explica también la decadencia de las élites occidentales, que cada vez, por ejemplo, han tendido, pues, o sea, o al menos las élites políticas occidentales, que cada vez han tendido pues hacia una forma de pensamiento cada vez más homogenizador y a reemplazar, por ejemplo, el realismo por ideas, por ejemplo, más que todo ideológicas, debido a todas estas, pues, a todo este hábitus, como decía Pierre Bourdieu, que se ha construido la sociedad contemporánea alrededor pues, o sea, de todo ese gusto adquirido para llevar a cabo, por ejemplo, una serie de cosas. Pues, para llevar a cabo una serie de cosas. Eso ha quedado más que todo claro. Ahora bien, lo interesante es que todos estos archivos que ahora se encuentran en las manos de agencias de inteligencia, incluso de pequeños países como Israel, puedan ser usados para chantajear a grandes potencias y de ese modo, pues, obtener o llevar a cabo una serie de ataques regulares sobre otros países que se consideran rivales estratégicos de diferente, pues, o sea, de pequeños países,
como lo es Israel. Y es interesante que toda la élite, incluso aquellos que puedan ser considerados como conservadores o que se presentan como conservadores populistas, como Steve Bannon y demás, aparezcan dentro de estas listas de Epstein. No resulta, pues, o sea, no resulta del todo claro exactamente las razones por las que permanecen ahí y que demuestra que en sí toda la sociedad occidental ha caído víctima, por ejemplo, de toda esta cultura, pues, o de todo este sistema de gusto para ser parte del establishment. O sea, para entrar dentro del establishment, para entrar pues, de lo que llaman los japoneses el establishment, es decir, las instituciones oficiales, tú tienes que llevar a cabo una serie de sacrificios. Estos sacrificios se tienen que convertir, por ejemplo, en un poder ritual, es decir, son una serie de rituales necesarios, una serie de rituales de paso, como los entendía, por ejemplo, el antropólogo Anton van Gennep en su libro sobre los rituales, que él estudiaba, por ejemplo, los rituales de las sociedades africanas y de Oceanía, por ejemplo, para que una persona se convirtiera en hombre, pues, o sea, que un niño se convirtiera en hombre o una mujer se convirtiera en mujer, tenía que llevar a cabo una serie de rituales de paso que le permitieran, por ejemplo, asegurarse pues, o sea, de asegurar su lugar dentro de la tribu, dentro de los diferentes aparatos sociales que ésta contenía. Asimismo, por ejemplo, todas estas élites para obtener un pase para convertirse en élites políticas, económicas e intelectuales, tenían que pasar por una serie de rituales en la isla de Epstein, que incluían pues toda una serie de humillaciones simbólicas para llegar, por ejemplo, al poder. De hecho, por ejemplo, es interesante que incluso en la sociedad gringa, pues, o sea, en la sociedad estadounidense, eh, toda esta serie de rituales sea algo que no es, pues, o sea, no es del todo secreto. De hecho, por ejemplo, pues es una cosa que está muy, pues, o sea, que es muy conocida en todos sus ámbitos, desde las escuelas hasta, por ejemplo, las universidades, con sus diferentes logias y agrupaciones, hacen, por ejemplo, esta clase de rituales. Y de hecho, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, las películas estadounidenses, o incluso sus caricaturas, uno encuentra, por ejemplo, de cada cierto tiempo que en alguno de ellas aparecen, por ejemplo, sociedades que pues entre comillas secretas a la que pertenecen una serie de personas, o por ejemplo que tú, por ejemplo, cuando entras a la universidad y quieres pertenecer a una de las diferentes agrupaciones dentro de esa universidad, a ti te tienen que humillar ritualmente para que tú, por ejemplo, seas aceptado oficialmente dentro de ellas. En la isla de Epstein es una continuación realmente de eso, pues es simplemente una continuación de estos rituales de iniciación, solamente que en un sentido mucho más macabro, que recuerda, por ejemplo, a la sociedad de los danzantes de la muerte, de la que se hablaba, por ejemplo, en la Edad Media, en donde, por ejemplo, pues que propagaban la plaga y la iniquidad en el mundo, haciendo bailes con calaveras y llevando a cabo, pues, profanaciones en cementerios. Recuerdo un poco más a eso, la isla de Epstein, que, por ejemplo, a veces a esas versiones light que aparecen de vez en cuando en las películas o en las caricaturas animadas de los estadounidenses, pero son una continuación realmente de todas esas cosas. Y se puede decir que en gran parte los archivos de Epstein revelan simplemente prácticas de iniciación con tal de obtener el poder y pertenecer a una élite global. Bueno, vamos viendo cómo, decía, ¿no? Esa supuesta ruptura entre lo primitivo y lo civilizado se rompe, ¿no? De hecho, acá es un tema bastante antropológico, ¿no? Me parece a mí que este encuentro, claro, es geopolítico, pero estamos profundizando en las causas, digamos, esenciales, ¿no? Profundas, propiamente dicho, de toda esta situación, de todo este contexto tan dramático, ritualístico, siniestro y satánico en el fondo, ¿no? Ahora,
El profesor Alexander Dugin, te lo pregunto porque, como ya saben, seguramente, si no lo saben, lo van a saber ahora. Juan Gabriel Caro Rivera es uno de los más expertos eh, traductores, intérpretes en la obra del profesor Alexander Dugin en Sudamérica. De hecho, traduce constantemente todos sus artículos, y el profesor Alexander Dugin hacia el 93 publicó un libro que en ese momento no se le entendía muy bien, creo, ¿no? Ni acá en Rusia y menos en Occidente. Conspirología, ¿no? La ciencia del oculto, la ciencia de las élites, de las conspiraciones, etcétera. ¿Cómo podríamos aplicar este marco teórico para entender los acontecimientos actuales tan truculentos que se están dando en las élites occidentales? Por favor, Juan Gabriel. Bueno, el término conspirología, Dugin, por ejemplo, pues, o sea, él escribió todo un libro a principios del 2000 del tema. Él toma el término conspirology del francés, que en francés, por ejemplo, existe pues el término de la conspirología, para estudiar, por ejemplo, toda una serie de discursos que él considera que hacen fragmentos, que son fragmentos de desintegración del logos en la posmodernidad. Todas las teorías conspirativas que hoy en día se difunden, por ejemplo, por el Internet, desde los Illuminatis, que se han convertido en un mito posmoderno, pasando por los reptilianos y demás, hacen parte, digamos, de esa desintegración pues, o sea, de la idea pues, o sea, de una idea. ¿Cuál es la idea central, por ejemplo, a partir de la cual Dugin aborda el problema de la conspirología? Él parte de la conspirología diciendo, por ejemplo, que la principal forma de conspiración que históricamente siempre ha existido es la de las fuerzas ocultas, es decir, la de las fuerzas ocultas, que es un tema que realmente, por ejemplo, se remite, por ejemplo, pues a un tema religioso que aparece constantemente en las sociedades, pues, o sea, en las sociedades arcaicas. Por ejemplo, en las diferentes formas de chamanismo y en las prácticas, por ejemplo, animistas, basadas sobre la magia, se considera que una persona no muere, sino que esa persona ha sido destruida por una fuerza sobrenatural que ha llevado a cabo su muerte. Entonces, por ejemplo, cuando un cazador iba e intentaba cazar un ciervo, no era que había sucedido un accidente fortuito, sino que por el contrario, un dios o un rival se había convertido en un ciervo y había atravesado a la persona con su cornamento para matarlo. Eso, por ejemplo, es un mito que existe mucho en las tribus, por ejemplo, amazónicas. Que Claude Lévi-Strauss en su primera obra, Las mitológicas, él analiza por ahí 20 o 30 versiones diferentes de ese mismo mito, que es un mito chamánico, o sea, que habla, pues, por ejemplo, de un mito chamánico en donde las fuerzas sobrenaturales actúan sobre la realidad. Y la realidad, por ejemplo, está llena de estas diferentes fuerzas. No es que la gente muera, no es que la gente se enferme porque se enferme, sino que en realidad hay una fuerza secreta, incluso pues tanto humana como no humana, que está buscando la destrucción de esa persona. Ahora bien, con el cristianismo, esta fuerza, pues, o sea, con las religiones ya monoteístas, esta fuerza adquiere la forma del diablo, pues, o sea, del diablo. Y las teorías de conspiración eh, eh, modernas no son más que una continuación de esta estructura antropológica, en donde el diablo es reemplazado, por ejemplo, por fuerzas materiales, sean los reptilianos, los extraterrestres, los judíos, los masones y demás. Dugin, en la conspirología, él analiza toda una serie de autores que hablan, por ejemplo, de las diferentes conspiraciones que van desde el siglo XIX y XX hasta la actualidad. Él pone, por ejemplo, los reptilianos de Big Eye, pone la sociedad de la danza de la muerte de los franceses, pues sí, Saint-Ibrin, por ejemplo, que hablaba pues, de esa conspiración, de la danza macabra, pone, por ejemplo, pues también los diferentes
mitos Illuminatis que han ido apareciendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y él estudia todas estas cosas como una forma de secularización realmente de un pensamiento religioso que estaba en las tribus arcaicas y que posteriormente en las religiones, pues digamos, pues, de las diferentes civilizaciones, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, se convirtió pues en una figura antagónica de Dios, una especie de ángel caído que desafiaba, por ejemplo, esta fuerza. Esta misma figura, cuando la sociedad se secularizó y se racionalizó, fue reemplazada por fuerzas, por ejemplo, espaciales, o fue reemplazada por fuerzas, por ejemplo, raciales, que dieron nacimiento, por ejemplo, a las diferentes teorías conspirativas. Cuando Dugin aborda este tema en el libro de conspirología, que lamentablemente no está traducido al español, sí está en francés, lo acaban de publicar el año pasado en francés, pero no está en español, lamentablemente. Él lo que está haciendo es un entendimiento realmente de cómo todas estas formas de secularización han aparecido pues en el mundo contemporáneo y hoy en día incluso aparecen en películas. Por ejemplo, la película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, por ejemplo, es una secularización realmente de una serie de mitos que uno podría retrotraer hasta los chamanes primitivos, las religiones arcaicas, paganas, precristianas y demás, que toman una serie de tropos y que los magnifican en el mundo moderno. Entonces, la conspirología, en ese sentido, nos ayuda a entender, por ejemplo, todas estas cosas. En realidad, por ejemplo, el hecho de que hoy en día se hable de que todas estas élites tienen un componente satánico, pues, o sea, abiertamente satánico, no es más que una continuación, digamos, en un mundo que está entrando pues en una fase ya, pues a mí no me gusta el término, pero se puede tomar de post-secular, o sea, en un momento en donde el mundo está entrando pues en un problema post-secular, post-secular, está volviendo sobre sí mismo a darse cuenta de que estos mitos arcaicos no han desaparecido, sino que permanecen, como el problema de los sacrificios que yo narré, pues basado en el Homo Sacer de Giorgio Agamben, de que, o en el primer sacrificio del que habla Mircea Eliade en Historia de las ideas religiosas, que dice que el sacrificio, por ejemplo, es lo que crea el poder, lo que crea la religión, lo sagrado, o sea, realmente el sacrificio es lo que crea lo sagrado. Religiones como el cristianismo, por ejemplo, crean lo sagrado a partir del sacrificio humano de una figura, pues, de una figura histórica, por ejemplo, que crea lo sagrado y crea el poder, hacen parte de esa realidad. Y no es que esos mitos hayan dejado de funcionar, siguen funcionando, querámoslo o no, incluso en las sociedades racionales de hoy, como era algo que ya señalaban, por ejemplo, Nietzsche, Marx y Freud, los maestros de la sospecha, analizados por diferentes autores, demostrando que en realidad, por ejemplo, todas esas realidades inconscientes siguen operando en el mundo contemporáneo. Y las teorías de conspiración no son más que formas secularizadas, por ejemplo, de mitos religiosos que eran mucho más anteriores. Llámeseles reptilianos, llámeseles Illuminati, llámeseles demás y demás, no hacen más que hablar de nuevo sobre esas fuerzas ocultas que han operado a lo largo del tiempo histórico y que han tenido, por ejemplo, pues entidades metafísicas, que han asumido formas metafísicas como Satán, pues como los demonios o como los diferentes pues entidades que han existido históricamente, pues, o sea, que han existido históricamente a lo largo de las diferentes religiones del mundo. Uh-huh. Bueno, como vemos, ya nos estamos acercando a la hora. Y para ir cerrando, efectivamente, ¿no? El profesor Dugin, entre otros autores, han abordado esta problemática, este fenómeno, ¿no? De las conspiraciones, de las sociedades secretas, de las élites, ¿no? Y sus secretos, desde una perspectiva, digamos, intentando racionalizar algo que normalmente no está racionalizado. Desde ese enfoque, ¿por qué es una pregunta, ¿no? Que siempre me he hecho? ¿Por qué la academia occidental principalmente, bueno, y por extensión el resto de academias, en la academia mundial, es tan, digamos, reacia, reticente
a asumir estos marcos teóricos, no para, digamos, hacerse partícipe o militante de los mismos, sino como objeto de estudio siquiera. Bueno, yo creo que en gran parte se debe a que la Academia Occidental se basa, por ejemplo, en un problema de racionalización total. Los autores, por ejemplo, que han intentado construir una perspectiva diferente de la racionalidad, como yo lo ha, pues como lo he explicado a lo largo de toda esta entrevista, como lo han sido Georges Bataille, como lo ha sido, por ejemplo, René Girard, Michel Eliade, Gilbert Durand, el mismo Freud, Nietzsche y demás. Incluso, por ejemplo, autores un poco ya más arcanos, como Joseph de Maistre, han abordado todos estos temas desde sus primeros escritos. Pues, o sea, es un tema que digamos, está conectado con abordar una forma de racionalización de la sociedad. Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss llamó a ese pensamiento que no era racional, pues, o sea, que era una forma de razón, sí, pero que no era la razón científica occidental, lo llamó el pensamiento salvaje. Lévi-Strauss, de hecho, tiene un libro que describe así, en donde él habla, por ejemplo, de que pues no se trata de que los primitivos o que las tribus y la gente, por ejemplo, de las tribus no piense, pues, o sea, no tengan ideas lógicas o no tengan estructuras sociales o no desarrollen, por ejemplo, capacidades de racionalidad, sino que su racionalidad es una racionalidad completamente diferente a la racionalidad occidental. Esa es la conclusión a la que llega Lévi-Strauss. Cuando él habla, por ejemplo, del pensamiento salvaje, él lo llama como una especie de bricolage en donde, por ejemplo, los pueblos, las diferentes tribus amazónicas de Oceanía y de África, desarrollaban pues, o sea, desarrollaban rituales que eran racionales y que hacían, pues, o sea, que se podían tomar como racionales, pero que esa razón no era la razón científica occidental. Ahora bien, desde la época de la Ilustración e incluso desde antes, Occidente ha venido eliminando, digamos, dentro de su seno, todas estas formas de pensamiento o estas formas de razón que son consideradas, por ejemplo, espurias y que impiden, por ejemplo, el conocimiento científico. El mismo Descartes, por ejemplo, pues Descartes en el discurso sobre el método, él explica que, por ejemplo, el problema pues, de la ciencia moderna tiene que ver precisamente con la eliminación de todas estas imágenes, mitos, imaginaciones, pues él lo llama imaginaciones que impiden a los seres humanos alcanzar, por ejemplo, un desarrollo de la verdad objetiva del mundo. Obviamente, esta reducción del pensamiento racional hacia formas de explicación material basadas sobre fuerzas que son comprobables por medio del estudio de las características cuantitativas de los objetos, es la base de la racionalidad científica occidental. Entonces, todas las otras formas de razón que existían no solamente pues de fuera del mundo occidental, sino incluso dentro del mismo mundo occidental, fueron condenadas por estos sistemas académicos a ser consideradas, por ejemplo, formas irracionales, es decir, formas de racionalidad, pues de irracionalismo, formas irracionales de expresión de la vida humana, como por ejemplo cosas que tenían que ver con el misticismo, que se parecían mucho, por ejemplo, por cierto, y eso se estudió en su época, en el siglo XIX, los trances místicos de los santos se parecían mucho, por ejemplo, a los trances de los chamanes, por ejemplo, pues o por ejemplo las diferentes formas de expresión de los locos, de las esquizofrenias, de los ataques esquizofrénicos, de los ataques histéricos, de los ataques, por ejemplo, paranoicos, describían, por ejemplo, toda una serie de paralelos con diferentes teorías que existían, todas estas formas de racionalidad que no eran la racionalidad, por ejemplo, cartesiana,
fueron destruidas y fueron convertidas en parte maldita en las sociedades occidentales. Y eso es lo que fundó, por ejemplo, las academias y las universidades modernas realmente. Es precisamente la lucha contra estas formas de racionalidad alternativa que intentaron muchos autores del siglo XX rescatar. Pues yo he citado algunos como Claude Lévi-Strauss, como Eliade, como René Girard o como Georges Bataille, que intentaron rescatar, por ejemplo, pues a través de diferentes teorías sociológicas, explicar, por ejemplo, todos estos acontecimientos. Ahora bien, incluso dentro de las ciencias humanas, y eso es una cosa que actualmente es cada vez más fuerte, incluso dentro de las ciencias humanas, cuando todas estas cosas se han, pues, o sea, se han estudiado y han adquirido cierto marco de cientificidad por parte de muchos de sus autores, aún así tienden a ser rechazadas porque la base de su investigación choca directamente con la racionalidad científica construida por la modernidad y especialmente por las ciencias naturales e incluso las mismas ciencias sociales que rechazan todos estos comportamientos irracionales del hombre, a pesar de que se han intentado pues desarrollar métodos para abordar estos diferentes temas. Por eso, un autor que es un poco, pues, o sea, pues, o sea, por eso es que incluso autores como Nietzsche, como Freud, como Marx, pues que fueron llamados por esa misma academia los maestros de la sospecha, a pesar de que a pesar de que han intentado ser asimilados, pues a ser asimilados por la academia, hay cosas de ellos que no se siguen aceptando porque siguen chocando con ese marco paradigmático que hoy en día, pues, que hoy en día existe. Y por lo tanto, si tú abordas esos temas contraculturales e irracionales de forma seria, como lo han hecho, por ejemplo, autores pues, como Stéphane François en Francia, que ha escrito, por ejemplo, sobre las teorías de conspiración, desde un marco académico liberal, pues incluso hasta liberal, intentando entender, por ejemplo, las teorías de conspiración contraculturales como parte pues, de formas de racionalidad alternativa, son tildados o son despreciados por sus congéneres que consideran que esos no son temas realmente relevantes, porque no cumplen con los estándares políticos modernos. Sí, de hecho, por ejemplo, eso es lo que se llama el malestar en la cultura, como dicen en los comentarios. Freud lo definió muy bien, ese malestar en la cultura es que ese hiperracionalismo del superyo, sobre todo el superyo moderno, intenta aplastar, por ejemplo, todas esas manifestaciones del inconsciente que anteriormente pues escapaban en el hombre como expresiones artísticas, como expresiones religiosas, como expresiones, por ejemplo, culturales, que hacían parte, por ejemplo, de la dinámica del hombre. Lo que intenta la sociedad contemporánea es aplastar, digamos, ese pensamiento salvaje, a pesar de que también intenta estudiarlo, pero sobre todo diseccionarlo. Sin embargo, como decía Freud, pues el inconsciente es eterno. O sea, el inconsciente es eterno y el trabajo incesante de los sueños va malinterpretando por completo esa razón. Por eso es que incluso, como yo he dicho, todo lo que hacen los archivos de Epstein o todo lo que aparece en los archivos de Epstein son cosas que han aparecido, por ejemplo, en los poetas malditos, pues en la literatura maldita que va desde Sartre hasta llegar a Lautréamont, pasando por Baudelaire, por Huysmans, o sea, o también, por ejemplo, pues, o sea, o reproducen, por ejemplo, toda una serie de rituales iniciáticos de sociedades antiguas. ¿Por qué? Porque aunque la sociedad moderna quiere negar esa parte, esas formas de racionalidad alternativa, aún así eso vuelve siempre con más fuerza una y otra vez y estalla dentro de la sociedad contemporánea, a pesar de que ese paradigma no quiera ser aceptado por las ciencias humanas contemporáneas, aún así pues esa realidad ha sido estudiada por esas mismas ciencias y una y otra vez vuelve a aparecer. Uh -huh.
parece que, bueno, estamos buscando la parte final, las reflexiones finales, dicho sea de paso. Veo que estas teorías alternativas están, hay un renovado, digamos, fulgor de las mismas. Y con esto cerramos, Juan Gabriel. ¿Tú crees que en un futuro no tan lejano pueda ser asumido por los marcos universitarios convencionales en un mundo cada vez más cambiante, dado que las teorías, digamos, convencionales actualmente dentro del marco occidental, hiperracionalizadas, como tú has dicho, ya no dan cuenta del acontecer mundial, ni de los fenómenos sociológicos, antropológicos que estamos viviendo? Bueno, eso es un tema también difícil de responder. Yo creo que no. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en las ciencias humanas occidentales, en estos momentos y sobre todo por los diferentes, por las diferentes peleas que se han dado últimamente, pues que también tienen razones partidistas, este marco teórico ha sido totalmente abandonado por las ciencias humanas porque se lo considera demasiado irracionalista y peligroso. De hecho, pues uno puede leer, por ejemplo, autores como Castro Viveros de Santos o el mismo Alexander Dugin, en donde ellos muestran que, pues, o sea, que ellos han planteado ya desde hace varios años de que en los programas universitarios, por ejemplo, las teorías de Marcel Mauss, de George Batel, de Durkheim, que del mismo Levi-Strauss, que tuvieron su auge en la década de 1960 y 1970 hasta 1980 que tuvieron pues su auge, eran teorías que estaban muy conectadas, por ejemplo, con un intento de construcción de la racionalidad occidental para darle como otro giro. Pero estas teorías hoy en día, tanto en los departamentos de sociología como en los departamentos de antropología, de historia, cada vez son menos aceptadas. De hecho, por ejemplo, yo que estudié historia, pues cuando pues, yo conocí todos estos autores, obviamente en ese momento pues no los entendía por completo, pero pues con el tiempo los he ido asimilando mejor. Eh, Cada vez son menos citados, por ejemplo, en las revistas de ciencias sociales. Y de hecho, por ejemplo, los intentos de crear una sociología holística, como lo intentaron, por ejemplo, Durkheim o Marcel Mauss, los intentos de crear, por ejemplo, una psicología alternativa, pues una psicología de las profundidades, como Carl Gustav Jung, o los intentos, por ejemplo, de llevar a cabo pues una, una, pues una nueva interpretación del espíritu antropológico, como lo intentaron Gilbert Durand, Claude Lévi-Strauss y Mircea Eliade, pues han ido cayendo en el olvido por diferentes razones a lo largo del tiempo, porque se considera que sus paradigmas han sido superados o porque se promocionan, por ejemplo, otros autores que son mucho más racionales, mucho más descreídos y que no tienen, por ejemplo, este sistema de ideas. En las ciencias humanas contemporáneas eso es así, a pesar de que estos autores pues están histórico, dentro del canon histórico, sus teorías o son mal interpretadas o simplemente no son tomadas en cuenta o se considera que sus paradigmas han sido superados por otros mucho más concretos y mejor establecidos. Esa es una realidad, por ejemplo, en la base de las ciencias humanas. Y de hecho, por ejemplo, pues el hecho de que, por ejemplo, las teorías estructuralistas hayan sido reemplazadas por las teorías más, digamos, planas e individualistas de la filosofía analítica estadounidense, que son mucho más racionales y que intentan deshacerse, por ejemplo, de esa idea del inconsciente, por ejemplo, no es gratuito, pues, o sea, no ha sido gratuito. Esa promoción en las universidades, por ejemplo, es una realidad que hoy en día se enfrenta, pues, o sea, es una realidad que hoy en día se enfrenta y que se hace cada vez más común. O sea, eso no es una realidad. Entonces, por ejemplo, yo creer que este paradigma
sea asumido por las universidades contemporáneas, lo dudo mucho, especialmente porque cada vez más y más muchos de estos autores son considerados personajes o superados o demasiado excéntricos para la academia contemporánea, a pesar de que en su momento tuvieron fama. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya pues un reverdecer de los mismos, de los mismos. Y como lo digo, pues los mismos autores que han hablado del tema, como lo es, por ejemplo, pues, o sea, como lo es, por ejemplo, Castro Iberos de Santos, que es un antropólogo brasileño, por ejemplo, pues, él ha escrito varios ensayos en donde él habla de cómo, por ejemplo, las ideas de Cloistro, de Marcel Mauss, de los diferentes autores que han seguido, por ejemplo, esa estela hoy en día, pues están totalmente marginalizados y olvidados de la ciencia antropológica contemporánea. Entonces, no creo que eso vaya a cambiar. Ujú. Bueno, se cumplió más de una hora. No queremos aprovecharnos de la buena disposición de nuestro amigo, hermano, nuestro contertulio Juan Gabriel Caro Rivera, una vez más colaborando con este espacio Proyecto Patria, al cual siempre tendrá la puerta abierta. Y bueno, como vemos, es un tema bastante complejo, justamente por eso mismo que no se trata. No se trata y eso lo hace demasiado complejo. De repente, como bien mencionaba al último, hasta cierto excéntrico para la mayoría de los gustos, me parece, académicos, ¿no? Intelectualoides, que tanto pululan por allí. Pero bueno, es momento de resetearse, ¿no? Y de empezar a abrir y expandir el horizonte conceptual a perspectivas teóricas, y este siempre va a ser un espacio alternativo para ese tipo de objetivos. Juan Gabriel, muchísimas gracias. Esto ha sido una edición más de Proyecto Patria para Facebook. Ya lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, El Informante Multipolar, nuestro canal de Telegram también, Reflexiones Periféricas. Y nada, un fuerte abrazo desde Moscú y estamos en contacto, hermano. Listo. Muchas gracias por haberme invitado. A ti, a ti. Y ya saben, seguimos en contacto, atentos a las redes que siempre estaremos anunciando nuestros programas. Saludos a todos y gracias por su compañía.